La información en ruta, camino a Rosario, nos lleva a lo que será hoy una movilización del campo, pero rumbo a ese destino nos actualiza la información a la altura de San Pedro. ¿Con qué panorama, Néstor Díaz? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rubén? Buenos días para todos. Miren ustedes el panorama con los que nos encontramos cuando pasamos a la altura, intentamos pasar a la altura de San Pedro. Esto que ustedes están viendo, que son kilómetros y kilómetros y kilómetros de camiones que están literalmente parados en el medio de la autopista de la Ruta 9, camino a Rosario, tiene que ver con una medida de fuerza y con una situación, además, que se va a tornar absolutamente complicadísima a lo largo del día, porque ustedes lo que están viendo ahora, ya vamos a contar el reclamo, lo que ustedes están viendo ahora es la mano que va hacia Rosario, ¿ok? Miren ustedes la cantidad de kilómetros de camiones. Ahora vamos a dar vuelta a la cámara. ¿Qué protesta es esta? Ahí te lo voy a contar. Mira, la protesta tiene que ver con que esto es, mientras damos vuelta la cámara y les mostramos la imagen y les describimos. Claro, todo cortado. Mirá la colectora, por ejemplo, donde los autos buscan escaparse, algunos, los que pueden, porque claro, porque te sorprende en la mitad de la autopista. Claro. La cantidad de camiones. Y mirá del otro lado, mano a la capital federal. A ver. Es decir, son las dos manos que están completamente bloqueadas. No es una de las dos manos. Y en el medio de todo esto hay un móvil de gendarmería que conversó con la gente, que es de la cámara que se llama Casislac. Es la cámara de camiones. El presidente se llama René Cornejo, que va a llegar seguramente en un rato. No tuvimos la posibilidad de conversar con él porque no está en el paro. Y ellos lo que están reclamando es una tarifa de cereales que está impresa en la carta de porte. Es decir, hay una tarifa que establece el gobierno que está regulada para el transporte de cereales. Sí. Pero esto en realidad se rige por la oferta y la demanda. Lo que dicen estos señores de esta cámara es que como no le respetan los cerealeros el precio de corte establecido por el gobierno y le pagan lo que quieren, bueno, automáticamente lo que llevaron adelante es precisamente una medida de fuerza. Te hago un punto ahí. No sé si se entiende demasiado el reclamo, pero por eso te quiero hacer un punto ahí, Néstor. Primer dato, no es esto un corte por el campo, lo vamos a ver cerca de las 8 de la mañana a la altura de Rosario. Está emparentado. Ok. Pero no en adhesión, ¿no? Okay. No en adhesión. Yo te diría, en algún punto es una medida incluso hasta de descontento con las cerealeras, por lo que, me comentaban acá. Son transportistas que no están nucleados en el sindicato. Son transportistas. En el sindicato de camioneros, ¿no? Como ocurría, ¿te acordás en la protesta acá en varios accesos? Es verdad, así es. Así es. ¿Y te encontrás con este panorama? Bueno, yo estuve preguntando, digamos, acá por ahora lo que se estableció es que cortan una hora, sacan los conos, yo no sé cómo hacen para correr los camiones, porque los camiones están detenidos, y después, y eso lo hacen durante 20 minutos. Ok. Y después de los 20 minutos que abren, otra vez una hora. O sea, esto torna la cuestión del tránsito en algo completamente imposible. Mirá el puente, por ejemplo, que está también colapsado. Claro. Es decir, los camiones pararon arriba del puente y tampoco se puede circular. Néstor, reiteremos entonces, esto es Ruta 9, marca el kilómetro, ¿en qué dirección el cierre es total y qué presencia de fuerzas de seguridad tenemos en la zona? Mira, esto es en la Ruta 9, esto es a la altura de San Pedro, en el desvío que se llama Río Tala, que estamos prácticamente sobre la entrada de San Pedro. Me dicen el kilómetro es el kilómetro 153. Es una medida de fuerza de Casislac, que es una cámara que agrupa a propietarios de camiones. Y en realidad el corte es total en las dos manos. Mirá lo en la que mano es eso, que va a Néstor. Rosario y en la mano que va a la capital federal. De camiones y de autos. ¿Hay negociación de un jefe del operativo que le diga, miren muchachos, por momentos habiliten porque si no esto es intransitable para la gente que está circulando en la zona, o todo quieto? Ninguna negociación. Nada.
Nada. A esta hora, nada. Solamente lo que se ve es esto, y se ve un móvil de acá de Gendarmería que lo que hace es, en algún sentido, conversar con aquellos que llevan adelante la medida de fuerza, tratando de, como yo les dije recién, cortan una hora y a los 15 minutos, en realidad, vuelven a cortar. Es decir, durante una hora está cortado, Sí. en 15 minutos levantan el corte y en los 15 minutos que pase el que pueda, Claro. imagínate que la cantidad de autos, Sí. de vehículos es ínfima, la que puede pasar en 15 minutos, y a partir de ahí, una hora de nuevo, vuelven a Mirá, cortar. qué locura. Esto, Atención. Sí. el paro no tiene fecha de vencimiento, ¿eh? Ah, Esta ahí medida está el por dato. ahora, Sí. no tiene fecha de vencimiento. Y esto es muy importante para la gente que está en su casa y que tenga que viajar, Claro. que tenga que ir para el lado de Rosario, o que tenga que venir para la capital Sí. federal. Se va a encontrar con este panorama que es imposible. Que te lo muestra C5N en vivo. Vos te levantás ahora, esto no es el paro del campo. La medida de fuerza del campo o la asamblea o el corte de ruta que iban a realizar a la altura de Rosario. Esto no es la protesta del campo. Son transportistas que en el kilómetro 153, ruta 9, en ambos sentidos, altura de San Pedro, están cortando. En la colectora que vemos que hasta el puente está colapsado, Néstor, ¿se puede avanzar o es muy difícil también? No, mira, la verdad no se puede avanzar. Los pocos autos que avanzan, en realidad, y que lo están haciendo por colectora, son los que encontraron una salida antes de todo esto, o que estaban alertados, o cosas por el estilo, porque son muy pocos los vehículos que están pasando por la colectora. Yo creo que en cualquier momento, Sí. me parece, van a levantar estos 15 minutos. 15 minutos que yo nada más. reciente que Ok. comentaba. Sí, levantan 15 minutos y vuelven a parar una hora. Pero el panorama realmente es, porque el tránsito a esta hora, digamos, a la noche tenés una mayoría de camiones transitando por la ruta Sí. 9, digamos, ¿no? En ese corredor que se hace entre el puerto de Buenos Aires y el puerto de Rosario, ¿no? Transportando mercaderías y demás, Claro. fundamentalmente. Pero a partir de las 7 de la mañana, 8 de la Sí. mañana, lo que se te suma, y muchísimo, es la cantidad de vehículos ¿Qué que te hacen parece, el trayecto Rosario-Buenos Aires. Bueno, esto va a ser un caos, Y sí. en minutos nada más, ¿no? Y lo estamos viendo en vivo. Y para que quede claro, más allá de los datos técnicos, y después seguramente escucharemos si alguno de los representantes de los transportistas lleguen, nos recuerda mucho lo que ocurría acá en la zona del puerto con transportistas también. Lo que tiene que ver, lo que reclaman son precios diferenciales. En este caso, relacionado a las cerealeras en la zona, ¿no? Viene por ahí el reclamo, más allá Claro. de cosas muy puntuales. Son precios de transportistas que están reclamando a la patronal. Sí, claro, en realidad acá hay una especie de triple juego entre lo que reclaman los camioneros, Sí. la AFIP, es decir, sería el gobierno, y también el tema de las cerealeras, porque si bien el gobierno establece un precio de regulación al cual le deben pagar a los dueños de los camiones para el transporte de mercadería, para el transporte de cereales, después en la práctica esto no ocurre y le terminan pagando a un precio, bueno, en fin, que ellos dicen que no es precio que corresponde. ¿No es cierto? Al haber mucha oferta o mucha cantidad de camiones, bueno, en realidad le pagan un precio Escuchá las por bocinas, el cual ¿van a abrir? no está regido por Claro. por el gobierno. ¿Van a abrir Sí, los 15 minutos? Bueno, ahí está la... A ver. Qué No, locura, ¿eh? Esta bocina Sí. forma parte de la del protesta. descontento y de la protesta de parte de los camioneros que están acá. ¿Van a levantar? ¿Ahora levantan? ¿15 minutos? 15 minutos y vuelven a cortar. A ver, un segundo. Estamos Dale. en vivo. Contanos un poquito. ¿Levantan ahora? Sí, levantamos, largamos 15 minutos y se vuelve a cortar por una hora y media. ¿Cuándo tienen pensado finalizar con la protesta? No, esto es por tiempo indeterminado. Esta situación realmente complica muchísimo porque de las dos manos. Sí, estamos muy complicados nosotros para empezar, o sea, por eso estamos acá, ¿no? Cuéntenos por favor el tema del reclamo. No, es lo que ya te explicamos, o sea, creo que vos lo explicaste y... Esto tiene que ver con un precio que
se pacta desde el gobierno, es decir, el gobierno hay un precio oficial para el transporte de carga y que no le cumplen a ustedes después. Sí, sí, totalmente. El precio que dice el No gobierno. le cumplen a la cerealera, digamos. Exacto, el precio que dice el gobierno que tendríamos que cobrar no se hace realidad en la calle. O sea, en la calle cobra hasta un 55% menos. Claro. Va por ahí. Juegan con Y piensan en algún quedarse. sentido, si se quiere, con la necesidad y con la cantidad de transporte que hay. Totalmente, totalmente. Le agradezco muchísimo, muy amable. ¿Qué me decías, Rubén? Que piensan quedarse. Te digo que es uno de los datos de la mañana. 8 a la altura de Rosario Sí, sí. esta mañana es la protesta del Sí. campo. Pero antes, transportistas, Mira ¿qué el están camión. mirando? ¿Están abriendo? Con eso cerramos. Mirá. Ahí empezaron. No, acá empezaron los problemas. ¿Y Mira el quieren camión. pasar? A ver, Mirá. ¿se están peleando? Sí, y sí. Vamos a ver qué pasa. Y está Vamos Gendarmería, qué a pasa, ver. porque ya hay un problema entre un camionero. Claro, lo que pasa es que hay un problema ya entre un camionero.